Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a este su programa radial, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga AM, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Nuevamente contamos hoy con la presencia del Padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores, en Carigán, diócesis de Loja. El tema que se va a analizar hoy día es: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, en su primera parte. Numerales desde el 659 hasta el 662. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Fausto, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Seguimos caminando en este pueblo que es la iglesia. Un gusto volvernos a encontrar a través de Radio Latacunga. Saludamos a Monseñor Giovanni Paz. Qué gusto recordar, una buena persona, buen amigo. Y qué bueno, seguimos caminando en Radio Latacunga, ¿no? Y estamos así para compartir y pues en las alegrías de este tiempo ya ordinario en la liturgia y un tiempo maravilloso para la evangelización también. Desde acá, desde Loja, nuestro cariño y nuestro saludo afectuoso a todos los laicos, especialmente de la diócesis de Latacunga, a los hermanos sacerdotes, religiosas, que seguimos bregando en esta barca, en la única, que enfrentando a veces las tempestades, como decía el domingo, la Eucaristía, ¿no? Pero seguimos en esa esperanza de ir a la otra orilla. Efectivamente, esa es nuestra meta. Bien, para que nuestra audiencia lo recuerde un poquito, ¿puede comentarnos algo de su testimonio de vida, una síntesis, un resumen, cómo le ha ido en este tiempo de vida sacerdotal? Por favor. Como ya me presenté hace algunas temporadas, pero coincidencialmente nosotros estamos en esta semana en encuentro del obispo con los laicos, las religiosas, los sacerdotes. La diócesis tiene una tradición, ya pues desde que yo recuerde, cuando inicié mi ministerio sacerdotal, hace 32 años, de reunirse 3 veces al año de manera ordinaria, digamos, ¿no? Laicos, religiosas, sacerdotes, el obispo, en torno al plan pastoral y en torno a la formación también por las diversas circunstancias lógicas o eclesiales que se viven, ¿no? Entonces acabamos de estar en este encuentro que hemos estado lunes, martes y miércoles, y coincidencialmente a tu pregunta, pues hoy hemos estado leyendo el documento del Papa Francisco que sacó en el mes de mayo con respecto a los párrocos, ¿no? Y el trabajo que nos sugiere hacer en cada diócesis. Nos ha hecho una pregunta el Papa, ¿no? ¿Qué testimonios de sinodalidad ustedes como párrocos, ustedes como sacerdotes han tenido en la diócesis, en su ministerio, ¿no? Y que bueno, mira,
qué decir, nosotros, bueno, parto yo de una generación de sacerdotes que nos ordenamos justamente en el año 1992 con esa novedad de la nueva evangelización que plantea el Papa Juan Pablo II, nueva en su ardor, en su método, en su expresión, ¿no? Ese espíritu de salir, de buscar, decir Dios te ama, Dios te busca, hay que convertirse, en fin, ese espíritu también de documento de Santo Domingo a los obispos latinoamericanos, ¿no? Y entonces empezamos, yo voy a contar el mismo testimonio que daba ya a los sacerdotes, bueno, yo inicié mi ministerio en un tiempo de expectativa, y una expectativa misionera de apostolado. Y entonces yo recuerdo mi primera comunidad que me cargaron en Quimbura, en toda la línea fronteriza de Ecuador, en Malusa, Espíndola, allá. Y entonces yo estuve 13 meses por ahí de párroco y en esos 13 meses organizamos dos misiones con laicos, con religiosas, con sacerdotes. Las religiosas eran de distintas comunidades y los sacerdotes eran la comunidad redentorista, ¿no? Y tuvimos una experiencia maravillosa, encontrarnos con una comunidad, realmente sembramos expectativa, ilusión, vinculación a la parroquia. Yo era todavía de los sacerdotes soñadores ahí, pensando en que la iglesia camine, que sea diferente, en fin. Y entonces, una experiencia maravillosa, ¿no? Y luego me dieron mucha responsabilidad en los límites con el Azuay, en San Isidro de Paxiapa, y también fue ahí un poco más, en cambio, la misión, tuve 3 años por ahí, en la misión más en coordinación con el obispo Molino, que era muy apostólico como obispo, maravilloso ahí, una experiencia, ¿cómo se llama?, intercultural, experiencia insigne, lo que tienen los pueblos originarios, en fin, una pastoral muy bonita, ¿no? Y de ahí pasé a otra zona pastoral que se llama la zona de Panta, ¿no? Hicimos una escuela de laicos, ¿no? Una escuela de laicos donde cada párroco daba las clases, daba las motivaciones. Nos reuníamos en una parroquia que tenía la estructura para facilitarnos el estudio. Pasábamos, creo que éramos cuatro encuentros al año de la escuela, 4 semanas al año, pero cada párroco tenía una materia, la liturgia, la Biblia, el carisma del catequista, la misión y la realidad del sector. En fin, entonces hicimos una escuela de laicos que, bueno, yo pasé por esa zona, pasé como 12 años y fue una escuela maravillosa de laicos porque era de 9 parroquias que se integraban, 9 parroquias, 9 párrocos, más las comunidades religiosas y creo que, si mal no recuerdo, éramos 171 laicos, ¿no? Es una experiencia maravillosa de sinodalidad, de encuentro. Claro, en ese tiempo no había ese término de sinodalidad, ¿no? Sino de pastoral de conjunto, de la comunión eclesial, ¿no? Hoy ese término sinodalidad, pero es lo mismo, ¿no? Pues mira, una experiencia maravillosa y les decía, bueno, yo he tenido esa alegría de caminar con los laicos, con distintos movimientos laicales. Pues no me identifico con un carisma especial de los laicos, pero yo les he dicho ya tal vez como cosecha pastoral, decirles, bueno, si la parroquia tiene apertura al laico, los forma, los vincula, les hace encargos pastorales, misioneros, la parroquia se dinamiza, pero al mismo tiempo los movimientos laicales crecen. Entonces, hay movimientos laicales, sí, Juan 23, pues sí, Legión del Día, no sé, hay Tacunga, acá también el camino, se digo neoliberal, neocatecumenal, entonces, por decir, cursillos de cristiandad, ¿no? Pero Loja tiene una fuerza poderosa de apostolado laical, que son los catequistas. No tengo exacto el dato, pero en cada parroquia, bueno, hoy yo tengo una parroquia muy pequeña, tengo 22 catequistas, ¿no? Es una parroquia pequeña, bien pequeña, ¿no? Y es en la periferia urbana de Loja, ¿no? Donde el centralismo no es solamente político, sino también eclesial, ¿no? La gente se acostumbra al templo tradicional y entonces van para su templo Santo Domingo, la Catedral, en San Francisco, son las devociones que nacieron, pues, ¿no? Las familias, ¿no? Entonces, pero hay un dinamismo poderoso
diócesis de Loja, que es el laicado, ¿no? Los catequistas, ¿no? Y bueno, ahora ya tenemos el Ministerio del Catequista, el Ministerio de la Palabra, el Ministerio de los Enfermos, el Ministerio de la Caridad, el Ministerio de la Eucaristía también para los laicos. Entonces, mientras la parroquia se dinamiza, también crece el apostolado de los laicos, se fortalece, ¿no? Entonces, es un mutuo beneficio, ¿no? Un mutuo beneficio, un mutuo crecimiento, ¿no? Y con todo esto del sínodo, pues no se ilumina más y uno en estos, yo tengo 32 años ya de sacerdote, digo, bueno, mi camino no ha sido vacío, ¿no? Mi camino ha sido con esta carga apostólica. Estoy muy feliz de haber trabajado en comunión con los laicos, con religiosas. Bueno, siempre hay gajes del oficio, pero son totalmente superables, ¿no? Y es una lección que puedo compartir, ¿no? Ahora que hay un partido de fútbol por la tarde, ¿no? Y entonces les digo, miren, yo asistí a partidos de fútbol en que había el empate, el 1-1, ¿no? Y a veces hasta el 2-2, ¿no? Pero cómo ha habido garra, empeño, golpe, caída, hasta tarjeta roja, amarilla, bueno, y así ya parece que llegamos a los 90 minutos ya agotados, ya no hay fuerza, ¿no? Y justo en el último momento, el gol de la victoria, ¿no? Se acabó, pues, olvidamos de golpes, del cansancio, de las limitaciones. Todavía nos damos la vuelta olímpica en el estadio. En fin. O sea, ya no importó los golpes del camino, importó el pan, no importó esa victoria. Y también eso me refiero también a la pastoral, ¿no? Porque el camino del trabajo apostólico en las parroquias, de un párroco, digamos, de un sacerdote diocesano es bastante complicado, ¿no? Porque yo digo, los de la comunidad religiosa se respaldan en esa colectividad del carisma, de la comunidad, ¿no? Pero el sacerdote diocesano batalla solo en las parroquias, solo, y a veces no le acompaña el obispo, no le acompaña el vecino, ¿no? Pero a veces hay que tener bastante convicción y entrega para eso, ¿no? Y entonces digo, mira, gájese, pues yo llegué a tener la confianza de los obispos que fui vicario zonal o arcipreste o decano, como llaman en derecho canónico. Entonces, mira, una experiencia que yo compartía hoy, les digo, al principio yo les invitaba a todos los sacerdotes del sector de la zona, les decía, oigan, vengan para pegarnos un cuy, vengan para ponernos un seco de chivo por acá, que es típico por acá, o vengan un risco. Y nos tomamos por ahí un vino, o uno de estos, como es aguardientes de pueblo, no sé, compuestos, ¿no? Entonces, el prejuicio, les digo, del clero, ¿no? Porque no era costumbre esa manera de ser en el clero. Entonces, decían, este tipo, este joven es muy vicioso, parrandero, a jorobar y a pasarlo lindo. Entonces, pero mira, fue una crítica así, hostigosa, prejuiciosa, muy subjetiva, ¿no? Pero como nuestro fin era apostolado, entonces comenzamos a hacer una lectura bíblica y una lectura apostólica, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a ver cuántas veces Jesús está comiendo. Y Jesús justo empieza su vida apostólica comiendo las bodas de Caná y termina con una cena. Y la primera aparición de Jesús con los discípulos es partir el pan. Entonces, les digo, miren, ya el hecho de que los sacerdotes nos encontremos para comer es un acto bíblico, un acto de fe, de fraternidad. Hombre, si alguien le gusta desmandarse, pues que se desmande en otro lado, no piense que porque lo invitan a un encuentro fraterno hay que subsidiar el licor o lo que sea, no es así, ¿no? O sea, lo nuestro tiene espiritualidad. Fíjate que en el mismo ambiente de clero nos costó entender este significado del encuentro, aunque se fuera solo para comer, ¿ya? Pero tiene mucho significado. Ya después entendieron de que, bueno, también que los sacerdotes nos diéramos un pasadito para la costa, para el oriente, por el centro del país, pasamos por la Tacunga, seguro, en algunas ocasiones, pero en espíritu de fraternidad, de apostolado, de unidad. Una experiencia muy bonita. Yo tengo la felicidad de haber trabajado en este espíritu apostólico. Yo les digo, hombre, no es que me llegue en la vejez, ¿no? No que ahora quiere uno hacer el apostolado desde otra perspectiva, ¿no? Pero antes nosotros, pues nuestra provincia es un poco bastante rural, tiene más población rural,
el sector político siempre abandonó a nuestro pueblo fronterizo y entonces la vialidad, la conectividad, todo era difícil. Ahora ya tienes una vía de primer orden, ¿no? Tienes hasta teléfono, ahora tienes internet, tienes, o sea, para conectarte lo que quieras, ¿no? Entonces ahora como que uno se vuelve medio así, medio bancario y quiere hacerlo todo desde el escritorio, ¿no? Pero yo crecí en un apostolado donde sabíamos que las casas tenían puertas, que las casas que se habitaban eran más acogedoras que el centro comercial, ¿no? Y entonces, en ese programa, una experiencia así, me estoy yo satisfecho de un camino hecho y verlo compartido y verlo crecido. Pues es lo que yo compartía hoy en la reunión de sacerdotes. Y claro, me dicen, oye, con razón, a ti no se te notan los años, dicen. No, pues, no. Entonces digo, los años no, pero la vida que hemos compartido y que hemos hecho con la manera fraterna que hemos compartido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? A veces creemos que el apostolado es una cuestión de ser así, recogidos, o sea, ensimismados o egocentrizados, ¿no? Pero no, lo que el Papa hoy ha subrayado es muy importante, eso de la iglesia en salida, aparte del hecho, ¿no?, de que el ministro o del que el laico tiene que ser en salida hacia afuera, ¿no? Servidor debe ser conectado, debe ser vinculado, debe ser corresponsable de la misión y también de los espacios eclesiales como la parroquia, o que sea una capilla o una organización, una sindicatura, ¿no? Pero tiene que ser así el carácter, ¿no? Pues eso también que les comparto ahora, mis hermanos, como les digo, comparto esa faceta de lo vivido, lo logrado, lo compartido, ¿no? Como digo, toda misión tiene los gajes, ¿no? Pero cuando el amor es más, los dolores o son iluminados o son superados, ¿eh? Pero así es la vida, ¿no? Pues no sé, lo que podía, que hoy esto lo he compartido hoy en la reunión de sacerdotes y ahora me place compartirlo en Radio Metacunga, ¿no? No todo es perfecto, pero sí es un intento, ¿eh? Así es, efectivamente. Bien, la iglesia hoy celebra la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, siendo por ello llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, en fuerza de la fe y el amor hacia Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, sufrieron el martirio. El primero, Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, junto a la vía triunfal. Y Pablo fue degollado y enterrado en la vía Ostiense. Su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración. La cita bíblica escogida para hoy está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 19, que dice: El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El tema que vamos a analizar hoy día es: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, en su primera parte. Nos vamos a una pausa y al volver iniciamos con el primer numeral. No se vayan, por favor. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores.
Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, diócesis de Loja, nos está acompañando, con quien vamos a analizar el tema: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Numerales 659 a 662. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, puede luego sintonizar el canal de Radio Latacunga en Facebook y el canal de Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Allí está todo el material que se ha trabajado hoy. Bien, el primer numeral es el 659. Dice así: con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a este en apóstol. Es un numeral bastante largo, padre. Sí, un poco largo. Está a su disposición para que lo comente y lo explique. No nos olvidemos de que este es un dinamismo de eternidad manifestado en tiempo del hombre, ¿no? En la eternidad, pues eso, dice el Salmo, 1000 años en tu presencia es un ayer que pasó, ¿no? Entonces, la eternidad, Dios no tiene un reloj, simplemente una existencia, ¿no? Sin embargo, la humanidad ha podido percibir, captar y ser beneficiada de unas manifestaciones profundas de Dios, ¿no? Recordemos que el catecismo nos relata este dinamismo de la manifestación, de la revelación de Dios a la humanidad y la misión que Dios hacía con la humanidad. Entonces, para poder entender un poco, recordemos que Jesús es eterno, es glorioso, siempre. Por eso hablamos de la encarnación, ¿ya? Entonces, el mismo espíritu que revoloteaba en la creación es el mismo espíritu que se manifestaba en Moisés, en los profetas, pero es el mismo espíritu que encarna a Jesús, que lo hace carne, ¿no? En el vientre de María, ¿no? Y ese mismo espíritu es el que acompañará a Jesús en su crecimiento humano, en sus acciones humanas, en sus enseñanzas. Ese mismo espíritu es el que orará con él, ¿cierto? Y el que lo moverá a predicar, lo moverá al desierto, lo moverá a los milagros. Es ese mismo espíritu también en que Jesús expira, ¿no es cierto? En la cruz, ¿no? En la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Entonces, estamos relatando este dinamismo, ¿no? Y luego, después de
de su muerte, ¿no es cierto? Eh, Viene esto maravilloso, el misterio de la resurrección, ¿no? Y entonces hay un estado, en la resurrección es un estado de como retomar lo que era antes de lo que era la encarnación, ¿no? Entonces, eh, la encarnación hizo a Jesús humano como tu cuerpo, como el mío, ¿ya? La encarnación, ¿no? La muerte es reflejo de que efectivamente era ser humano, ¿ya? La resurrección es confirmación de que es efectivamente Dios, ¿ya? Entonces vuelve Jesús a un estado glorioso, ¿ya? Y como dice el Catecismo de la Iglesia, con una solapada humanidad, o sea, con una manifestación humana. Se resucita y durante 40 días, como que ordinariamente los discípulos, primero para ver a Jesús, creen que es un fantasma, ¿no? Que es algo sobrenatural, ¿no? Pero no, para poder hacerse creíble en Jesús, le dicen, no, aquí están mis manos, aquí está mi costado, aquí están las huellas de mis clavos, es decir, soy el mismo, ¿ya? Soy el mismo. Entonces, ahí viene el misterio de la fe para los discípulos como para nosotros. ¿Cómo es este Jesús carnal, ¿no es cierto? Ahora, su cuerpo es con los signos de la humanidad, torturados por lo que pasó, pero al mismo tiempo con la necesidad de comer. Pero esa necesidad de comer es más bien una cosa significativa para decirles, soy el mismo, ¿eh? Soy el mismo. Entonces, viene este dinamismo de Dios, ¿ya? Ahora, 40 días ha pasado mostrándoles sus dedos, sus manos, su costado, comiendo con ellos, hablando con ellos, teniendo una cotidianidad. Y entonces viene una elevación, ¿cierto? El texto de los Hechos de los Apóstoles habla de que mientras estaba con ellos, ¿no? De pronto se fue elevando y se perdió en la nube, ¿no? Entonces, esa elevación significa la glorificación plena de la humanidad de Jesús. Y significa un volver a lo que siempre fue, una plenitud gloriosa, una plenitud espiritual, una plenitud existencial. Él no se ha ido para desentenderse de nosotros, sino para manifestarse que es plenamente Dios. Solo Él podía hacer ese dinamismo de ser elevado porque Él bajó, ¿cierto? Porque Él bajó. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Aquí hay dos cosas que se vienen como moralmente meditables, ¿no? La primera, la fe que nos lleva a aceptar el estado glorioso de Dios en plenitud, Jesús como Dios en plenitud humana y en plenitud de Dios, en plenitud divina, ¿no? ¿Ya? Y al mismo tiempo, como Jesús había predicado después de su resurrección también, cuando los saduceos le dicen, cuando aquí esta dama que se casó con 7 hermanos y murió también, ¿de quién va a ser esposa, no? Porque los 7 hermanos estuvieron casados, ¿no? Y entonces Jesús dice, en esta vida, varones siempre se casan, pero los que sean juzgados de la otra vida serán como angelitos, ¿no? Y entonces aquí viene el estado de elevación de Jesús, no solamente que es para nosotros la certeza del Dios triunfante, glorioso y eterno, sino que también es el camino que nos deja a nosotros, porque nuestro fin tiene que ser la elevación, la gloria, la eternidad. Entonces nos ponemos en este dinamismo del Dios eterno, ¿ya? Para entender la eternidad de Dios desde la creación hasta el final, ¿no? Entonces, y para entender la salvación de Dios, la certeza de su encarnación, de su humanidad. Eso es muy importante. Entonces, muy importante. Con el Señor Dios, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese sentarse a la diestra de Dios es precisamente lo que estoy definiendo, ¿no? El sentarse a la diestra de Dios es de nuevo glorioso, ¿ya?
Lo glorioso ya no se ve, ya no se palpa, ¿ya? Se es en perfección, ¿ya? Jesús vuelve a ser en perfección Dios. Nunca se hizo Dios imperfecto, por favor. No, no. Sino que Él se hizo humano para que los hombres podamos comprender que podemos ser divinos, ¿ya? La elevación significa simplemente retomar mi silla, ¿ya? Esta es mi silla, la retomo. Pero no significa una cuestión física, la derecha de Dios. No, no, significa el estado de Dios, ¿eh? El estado. Entonces, eso es lo primero que tenemos, ¿no? Este cuerpo, como dice, es glorificado, es de gloria. No es un cuerpo físico, material, que la ciencia nos exija demostrar, ¿no? Mucha gente dice que se ha ido al otro lado para ver si hay Dios o no hay Dios. Es que no es cuestión de irse al otro lado, es cuestión de que leamos los testimonios históricos que estuvo en este lado, ¿no es cierto? Entonces, el que ha estado en este lado, ahora ha ido al otro, ¿eh? Entonces, la certeza es la fe. La fe es el motivo. Es decir, yo tengo certeza de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha manifestado. Y esto no es la teoría que tenemos los sacerdotes de ahora, ¿no? La Iglesia ha caminado 2030 años en la historia de la humanidad y no se ha desvirtuado ni la humanidad de Jesús, ni la gloriosidad de Dios, la gloria de Dios. Entonces aquí es el Dios eterno, el Dios infinito, hecho humanidad, ha retomado su estado normal de gloria, porque Él ha sido así, ¿eh? Entonces se puso en las limitaciones humanas para que los limitados que somos nosotros podamos entender lo que es glorioso, lo que es eterno, lo que es el infinito, lo que no es medible, demostrable, sino creíble, vivible. Eso es muy importante. Entonces, los signos del Evangelio, de hechos, sea la palabra, sean las comidas, el anuncio del reino, sea la convivencia con los discípulos después de la resurrección, es sencillamente para confirmar de que no están ante un fantasma, sino ante la misma realidad de Dios. Eso es muy importante. Y la elevación significa que Él, pues al tener una realidad glorificada, no puede medirse en la realidad natural, humana. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que no se me ocurre a mí, sino una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, pues yo estudié, digamos, en la universidad, yo estudié en la teología y todo eso, y entonces yo digo, humanamente, yo merezco un buen sitial, una buena parroquia, un buen trabajo, ¿verdad? Pero en el dinamismo de la iglesia dice, no, vea padre, que vaya ahí a la periferia, usted va a estar ahí. Entonces, ya pues uno dice, no, pero si yo por algo estudié, por algo luché, por algo aquí. ¿Yo qué hago aquí? ¿No es cierto? En esta periferia, ¿yo qué hago aquí? Además, o sea, no es este mi nivel, ¿no? O sea, porque yo me creo, ¿no es cierto? Pero cuando yo en cambio me pongo en el nivel de iglesia, digo, no, yo no es que he estudiado para tener un título y una presea humana, ¿no es cierto? Sino que he estudiado para iluminar mejor mi servicio. Me pongo en la periferia, sirvo y por acá. Y si después el obispo dice, usted le va a poner aquí en la catedral, o lo va a poner acá en este santuario, ¿no? O sea, simplemente me ha ubicado donde humanamente digo yo que me merezco porque soy estudiado, preparado, tengo la cultura, ¿cierto? Pero no soy más, ¿no es cierto? No soy menos cuando estoy en la periferia y soy más cuando estoy en el centro, ¿verdad? No. Así es Dios. Dios nunca fue menos cuando estuvo con la humanidad, nunca es más porque toma su estado glorioso, ¿no? Es el mismo Dios. Entonces, esa es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, esto nos desclava los apegos humanos, nos desclava las temporalidades humanas, porque por eso el cristiano debe ser desapegado, porque a veces nos instalamos en esta realidad humana,
Y queremos, desde esta instalación humana, lo medible, lo cuantificable, lo que suma, lo que no nos resta, y yo necesito buen trato y no estamos dispuestos al sacrificio, ¿ya? Porque nos instalamos. Entonces, en cambio, un católico que tiene certeza de la divinidad de Dios y de la humanidad de Jesús, sabe que debe terminar en elevación, en gloria, porque él fue capaz de humillarse y fue capaz de retomar. Entonces, la esencia de un cristiano no es quedarse a pianito, ¿no? La esencia del cristiano es elevarse, porque aspiramos a la gloria de Dios, aspiramos a ser elevados, aspiramos ir a esta eternidad de Dios, ¿ya? Estamos viviendo mismo la eternidad de Dios, ¿no? Que estamos en el paso humano, ¿ya? Por eso, en este paso humano, debemos marcar, como dice Jesús, las mismas obras de Jesús, dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Capítulo 12 de San Juan, ¿no? El que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, y aún mayores. ¿Ya? Entonces, es el dinamismo nuestro, ¿no? Bueno, entonces, estamos en esta, Jesús fue elevado, y al final en este numeral 659, como termina aquí hablando, las apariciones de Jesús simplemente fueron manifestaciones para enseñarnos a que si es posible ser pequeño y los pequeños podemos ser grandes. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Bien, amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, diócesis de Loja. Con él estamos analizando el tema: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, en su primera parte, numerales 659 a 662. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El siguiente numeral es el 660, que dice: el carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena: todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento, a la vez histórico y trascendente, de la ascensión marca la transición de una a otra. Padre Fausto, ayúdenos por favor con su comentario y explicación. Este numeral 660 que nos refiere desde el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 17, es muy importante, ¿no? Hacer la diferencia, ¿no es cierto? Y yo podría decir, hacer una diferencia de que Jesús era humano, ¿ya? A lo que es Jesús el resucitado y el Jesús elevado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la misión de Jesús humano era enseñarnos el camino del Padre,
era enseñarnos el camino de la dignidad, el exigirnos conversión y asumir la enseñanza, la verdad, hacer el esfuerzo de crecer, de perfeccionarnos, descubrirnos como seres que vamos a la perfección, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y entonces, para asumir este estilo nuevo de vida que Jesús está proponiendo, entonces tiene la enseñanza, tiene los milagros, tiene las oraciones, tiene recorridos, las misiones ya en Jerusalén, ya en Galilea, ya en Sidón, en fin. Entonces tiene un dinamismo apostólico. Pero una vez que resucita, ya, tiene una simulación humana. Él es glorioso porque ya él ha superado lo terrenal, pero tiene una simulación humana en la que explícitamente nos enseña el camino del reino, ¿ya? El camino glorioso. Es, sobre todo, los relatos después de la resurrección están referidos precisamente a poseer el reino de Dios. Ya no es el reino del mundo, ya no es ni siquiera el hecho de convertirte, sino el hecho de caminar a la plenitud. Es muy importante, ¿no? Ese hecho, como lo destaca el Evangelio de San Juan, en esa relación de Jesús con María Magdalena que se encuentran, y María Magdalena lo ve y lo quiere poseer, lo quiere abrazar, dice, todavía no he subido al Padre, todavía no he subido al Padre, soy glorioso, he resucitado, tengo otra condición, ¿ya? Tengo otro nivel, pero todavía no he subido al Padre. Por eso, vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, aquí el catecismo nos quiere hacer notar, ¿no es cierto?, de que aquí esta gloriosidad de Jesús resucitado es en simulación humana, palpable, visible, ¿no? Está hablando, ¿no? Está hablando como nosotros, está manifestándose como hombre, pero ya está resucitado. Pero en cambio, cuando Él se ha elevado, en la transición, ya no es su cuerpo glorioso el que nos va a hablar, el que nos va a acompañar, sino, por eso Jesús mismo le dirá a la María Magdalena, habrá el momento en que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. El Dios elevado ya no será una presencia mortal, ¿ya? Ya no será una presencia corporal gloriosa, sino que será espíritu y verdad. Esto es lo que está refiriendo este numeral 660, por eso al final dice, el acontecimiento a la vez histórico, porque estaba caminando con los discípulos después de la resurrección, manifestándose como si fuera un ser humano más, ¿no es cierto? El acontecimiento a la vez histórico y trascendente, muy importante, y trascendente, ir más allá de lo que está presente, ¿no es cierto?, de la ascensión, marca la transición de una a otra, es decir, hay una transición. El mismo Dios de la creación es el mismo Dios de la encarnación, es el mismo Dios de la resurrección, y ahora es el mismo Dios de la nación. Todo esto ha sido un proceso que ha pasado por la palabra, los signos, los acontecimientos. Perfecto. El siguiente numeral es el 661. ¿Qué dice? Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Cristo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino.
Padre Fausto, por favor, ayúdenos con este numeral. En nuestra doctrina católica tenemos un término que llamamos la parucía, ¿no? El día del juicio final, el día de la manifestación definitiva, ¿no? Ahí este término de la parucía, ¿no? Entonces, tenemos, como dice el catecismo, no son hechos, ¿cómo se llama? No son hechos mitológicos, tampoco son hechos mágicos, esto que estamos hablando de la resurrección, de la ascensión, ¿no? Sino que son parte del proceso de salvación de Dios al hombre, ¿no? Y es parte del proceso de cómo se ha manifestado Dios. Entonces, no es la elevación, la ascensión del Señor, no es entendible como un acto extraordinario de la humanidad o de Dios, ¿no? Sino que es el proceso, es un acto complementario a la encarnación o a la misión o a la resurrección. Entonces, no son hechos aislados, sino actos complementarios, son un camino recorrido, es un proceso de revelación, de manifestación, de encuentro, de modos de estar, de relacionarse, de encontrarse con el hombre, de redimir al hombre. Eso es muy importante, ¿no? Un proceso que para el hombre también termina cuando poseamos el reino de Dios, ¿ya? Entonces, el reino de Dios es la plenitud de lo que aquí hemos sido capaces de hacer porque hemos creído en Jesús. Aquí, si nos identificamos con Dios, aceptamos que Él ha tenido que ver algo en la creación, la evolución, en el desarrollo del hombre, porque Él ha estado manifestándose en el Antiguo Testamento con profetas justos, con santos, vamos a decir, luego se ha manifestado directamente Él en Jesucristo, la encarnación, la palabra hecha carne. Este Jesús ha caminado históricamente, humanamente, ha sido, como dice la carta a los Hebreos, perfectamente hombre, menos en el pecado, ¿ya? Este es un proceso de Dios, y este proceso ha tenido que pasar por la cruz, la muerte, ha llegado al hecho maravilloso de la resurrección, manifestar en la muerte, yo soy todopoderoso, y no es un poder simplemente para vencer pecado y muerte, sino que es un poder que me restablece de manera gloriosa, ¿ya? Y la ascensión, la elevación, en cambio, es como decir el culmen de este proceso redentor, ¿ya? Que concluye en abrirnos las puertas a todos nosotros. Por eso en la liturgia de la ascensión del Señor dice que Él nos ha precedido donde su rebaño también debe ir, ¿ya? Entonces, no se trata de un conocimiento teológico, filosófico o espiritual, no se trata de conocer una doctrina sobre lo que creemos que es Dios. No, se trata de identificarnos con un proceso de revelación, de manifestación de Dios mientras vivimos, con la esperanza de que nuestro final no será un ataúd, no será un funeral. La muerte no es nuestro final, ni siquiera la resurrección es nuestro final, porque resucitarán justos y pecadores. Los que sean juzgados de vida eterna serán como los ángeles, poseerán el reino de Dios. Estaremos en el trono glorioso de Dios, en este Dios elevado, y los que no, iremos al castigo eterno. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso no es cuestión de que, yo ya conozco la doctrina de la resurrección, no. Es cuestión de que yo me identifico con este Dios que vive, que se ha manifestado, que me ha abierto puertas, que me ha hecho camino, porque se hizo hombre, ¿ya? Entonces, es esto maravilloso de nuestra fe, ¿no? Y yo en ese sentido entiendo también por qué el Papa Francisco insiste mucho de la alegría de creer, de la alegría de esperar, de la alegría de amar, de la alegría de servir, de la alegría de ser fraternos, ¿ya? Porque a veces habemos fieles,
sacerdotes también, yo creo, porque a veces uno dice, me toca, oye, me toca irme a celebrar misa, ¿no? Y él dice, oye, me toca irme a misa, dice. Como pobrecito, curita este está condenado a celebrar misa, este pobre fiel condenado a oír misa, ¿no? O sea, no se toca. Es cuestión de que te abres a la experiencia de Dios, desde el ministerio a servir en nombre de Dios y a hacer que Él se haga presente, y desde las fieles a disfrutar esa presencia, ¿no? Entonces, el amar, el ser honesto, el esperar días mejores, el luchar por transformar la vida y yo mismo crecer y perfeccionarme, es parte de esta fe en Jesús, que creo que ha hecho un proceso de manifestación para que yo poco a poco vaya captando, comprometiéndome, para que mi final también sea como Él, glorioso, glorioso. El reino de Dios no es una cuestión después de la muerte, es un trabajo que estamos haciendo aquí, porque Él se ha manifestado, se ha revelado en todo este proceso para que sepa cuál es mi final. ¿Ya? No puedo yo decir, creo en Jesucristo, muerto, resucitado y ascendido al cielo, y al mismo tiempo tener un mundo bajo, ¿no es cierto? Un mundo horizontal aquí solo con las cosas de este mundo, ¿no? Con las cosas de esta tierra, ¿no? Con los intereses de este mundo. No, hay que romper los paradigmas de este mundo porque yo tengo una relación con un Dios triunfante y yo quiero también que mi final sea triunfante y glorioso. Yo también quiero ascender al cielo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Fausto Lalangui, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Carigán, diócesis de Loja, nos está ayudando con sus comentarios y explicaciones del numeral del catecismo desde el 659 hasta el 662 del tema Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso en su primera parte. El numeral 662 dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Padre Fausto, por favor, explíquenos un poco más. El numeral está muy claro, pero siempre es necesaria su explicación. Sí, mira que a veces uno en la realidad pastoral se encuentra con ideas, ¿no? Así, bueno, Dios, ¿qué puede hacer por ti en la vida, no? O sea, ¿para qué te sirve Dios? O sea, ya, o sea, ustedes rezan, dicen. Es que efectivamente algunos rezan, es decir, repiten y repiten ciertas paradigmas de oración, ¿no? Pero no sienten, ¿ya? Su relación es con un rito, su relación es con un texto, su relación es a veces con una tradición, ¿no? Y por lo tanto siempre va a haber desconsuelo, ¿no? Siempre va a haber desconsuelo, ¿no? Entonces, eh, fíjate que el numeral empieza diciendo, cuando yo sea elevado de la tierra, el texto está diciendo dos cosas. Esa elevación significa no solo la cruz, como Jesús también decía que será elevado como la serpiente del desierto, ¿no? Pero atraeré a todos a mí, ¿no? Al que crea se salvará, el que no crea será condenado, ¿no? Y también ahí el capítulo 3 de San Juan habla de que la causa
bueno, primero dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a salvar, ¿no? Y luego dice que la causa de la condenación es no haber creído, habiendo la luz, los hombres prefirieron la tiniebla, ¿no? Pero fíjate lo que está diciendo. No dice que la causa de la condenación es no repetir el Padre Nuestro, o no repetir la misa, ¿ya? O no repetir esta tradición, sino no haber creído. Creer significa un dinamismo de identidad, ¿ya? Un dinamismo de dejarme invadir de su poder, de su acción, de su amor, de su misericordia, ¿no? Significa creer es eso, dejarme penetrar, dejarme amar del que es todopoderoso y es pleno, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no? Y el otro detalle que dice aquí, dice, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Entonces, la identificación con este Jesús elevado, que no es una cuestión de, como decía, repetir el Padre Nuestro, sino de dejarme atraer por Él, de hacer camino con Él, de dejarme inspirar la vida en Él, ¿ya? De dejarme inspirar la vida en Él, porque la sanción no es cuestión ritual, es cuestión existencial, es cuestión de conversión, de identidad, es cuestión de aceptación y es cuestión de dejarme embarcar. Entonces, es muy importante, es cuestión de dejarme atraer, ¿ya? Y termina refiriéndose este numeral, ¿no es cierto? El que ha bajado sigue siendo sacerdote. ¿Por qué? Porque sigue sirviendo, sigue salvando. Él está plenamente glorioso, sigue convocando, llamando, sigue estando presente. Pues ya lo veremos en otra parte del catecismo. Él sigue estando presente en signos, en palabras, en acontecimientos, en la liturgia, en los sacramentos, el evangelio anunciado. Sigue estando presente y operativo. Pero en los hombres de fe, los hombres de buena voluntad. O sea, por eso ahí habemos, no, perdón, he visto muchos católicos muy confundidos y muy resistentes, ¿no? Porque a veces creen que cuando uno dice, a ver, confiésate, creen que le imponen, le obligan, o ve, cásate, o ve, bautiza, o ve a la misa, creen que obligan, le imponen. Entonces, a veces va y lo hace, y después dice, ¿para qué le sirvió? Dice. Claro, de nada te ha servido repetir, porque no estás identificado, no te has puesto en la carreta de Jesús, ¿no? No te has puesto ahí, entonces, ¿cómo? No te sientes atraído por Dios, o sea, no, tú sigues siendo el hombre resistente a no creer, a no practicar, o sea, y yo les digo, a veces nosotros, si yo voy aquí a una institución y tengo mi teléfono, no tengo ¿cómo se llama? Datos, no tengo saldo, ¿no? Y enseguida, oiga, disculpe, ¿me puede compartir el internet? Con Wi-Fi, dice, ¿me puede compartir? Claro, le dice, ¿cuál es su red? No sé, Fausto, ya, la red Fausto, ya. Entonces, ¿y la clave? ¿Ya? Y entonces le dice, bueno, póngale Fausto 1, 2, 3, ¿ya? Le pone, y mira, es un desconocido el que te da el nombre de la red, la clave, y tú le crees, ¿ya? Y tú le crees. Y claro, tú le crees y enseguida, red Fausto, clave Fausto 1, 2, 3. Lo que pasa es que este te dijo al revés, él no te dijo en qué orden iba el 1, 2, 3, ¿no? ¿Ya? O si Fausto iba con mayúscula, había minúscula, ¿no? Y entonces dice, ya le puse, y no me funciona. ¿Y cómo le puso? Le puse con mayúscula, no, póngale la primera nomás con mayúscula, además con minúscula, y el 1, 2, 3, ponga en este orden 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces, son los mismos números, pero necesitabas una orientación, cómo aplicar eso, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, mira, a veces uno les invita a la gente, vean, esta es la red, Jesús, ¿ya? Pero la gente cree que es cuestión de poner el nombre de la red nomás, y yo soy bautizado, soy católico, apostólico de la Tacunga, ¿no? Entonces, no, es cuestión de que te dejes ubicar bien la contraseña,
el Evangelio en el corazón. No es cuestión de aprenderse un código moral o un código ritual. No, no, es cuestión de creer, identificarse, dejarse atraer y seguir. ¿Ya? ¿Por qué? Dios quiere fundamentalmente salvarte. Dios no quiere ni tu pequeñez, ni tu mediocridad, ni tu frustración, ni tu amargura. Dios quiere que estés con Él en su reino. Quiere salvarte. Quiere salvarte. Y si Él ha sido elevado al cielo, no ha sido para desentenderse de ti, no, más bien para seguirte ayudando desde la perfección gloriosa para que te contagies de ella. Perfecto, perfecto. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda nuestra audiencia que nos escucha por Radio Latacunga AM, por las redes sociales, canal de Facebook de Radio Latacunga o canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Un saludo también en especial, un saludo a la parroquia Nuestra Señora de Los Dolores en Carigán, Loja, diócesis de Loja. A todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre Fausto, muy agradecidos con usted porque cada vez que le digo, Padre, queremos que nuevamente asista a la enseñanza que se da por internet de catecismo, dice con todo gusto, de miércoles en adelante. Es un gran alivio para nosotros ver esa predisposición. Le agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación para compartir estos importantes temas del catecismo. No queremos despedirnos sin su mensaje final y su bendición, Padre, por favor. Yo soy muy feliz de compartir con ustedes y gracias por tomar en cuenta. Eso es bonito también, ¿no? Sepan que siempre vemos sacerdotes disponibles a compartir, a testimoniar la fe también. Siempre es posible ser instrumentos y ser testigos. La fe es posible, la iglesia es posible. A veces cuestionamos a la iglesia como que si fuera una ciencia, ¿no? La ciencia es medible, cuantificable, demostrable y cuestionable, ¿ya? Porque así ha sido, si no hubiera actualización científica, ¿no? Si no se la cuestionara, no se renovara la ciencia, ¿no? Pero la iglesia no es cuestión de demostrarle, sino que es cuestión de confiar, porque no se refiere a lo que el Papa, los obispos, los sacerdotes queremos, se refiere a lo que Dios propone para que tu vida sea diferente y esté en clave de elevación, de crecimiento, sobre todo de empoderarte de su reino, porque tu final es ser glorioso. Es una alegría compartir con ustedes y pues las veces que sean con las tolerancias y a veces el tiempo, ¿no? Padre, su bendición, por favor. Deseo que el Señor derrame su bondad sobre cada uno de ustedes, el Señor dé su espíritu, que ese espíritu nos haga sentir la fuerza de su resurrección, de su ascensión, su gloria, que nos dé la fortaleza para caminar, que Él nos ayude a crecer, a perfeccionarnos, sobre todo en momentos del vacío, del dolor, a veces de lo imposible, que allí el Señor nos conceda su espíritu, su compañía. Él derrame sobre todos ustedes su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una alegría estar con ustedes. Gracias, Padre. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Padre, bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, Dios los bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.